Los pensamientos son cosas, por Ernest Horn. Grabaciones mentales. Solemos cansarnos de oír una y otra vez el mismo disco. Por supuesto, es fácil parar el disco y volver a estar en paz. Pero, ¿qué ocurre en nuestros pensamientos con esas ideas que parece que se persiguen las unas a las otras dentro de nuestra mente? Regularmente, repetimos el mismo esquema de pensamiento, sin que éste parezca tener un final. Y la canción que oímos decididamente no nos gusta. Se ha dicho que el esquema de pensamiento neurótico se repite una y otra vez. Tales esquemas neuróticos suelen implicar sentimientos de odio, miedo, ansiedad y culpabilidad. Si existe algo parecido al movimiento perpetuo, es justamente cuando nos encontramos atrapados en la noria de nuestras ideas negativas. Normalmente nos reclinamos en el asiento y pasamos horas escuchando las mismas canciones, agotándonos tanto emocional como físicamente, para luego acabar en la consulta del médico. En 9 de cada 10 casos, si el médico es sincero, nos dirá que puede aliviarnos algunos dolores que nos ha provocado nuestra orgía mental, pero que no puede evitar que estos se vuelvan a presentar. Si fuéramos conscientes, haríamos con nuestra mente lo mismo que hacemos con el tocadiscos cuando nos pasa algo así. Podemos cambiar el disco. Hay muchas grabaciones mentales que pueden resultar agradables y beneficiosas, aunque descubrirlas quizás nos lleve algún tiempo. El disco del odio hay que cambiarlo por el del amor, el del miedo por el de la confianza, el de la ansiedad por el de la fe y el de la culpa por el perdón. Después de un tiempo nos daremos cuenta de que podemos cambiarlos automáticamente y poner uno más armonioso. Libres de miedo. Liberar tu corazón del miedo es poseer una confianza implícita en lo bueno, lo duradero y lo verdadero. El miedo es todo cuanto debemos temer. No es del huésped que te ataca o de la confusión que te rodea de lo que debes tener miedo. Es tan solo la falta de confianza en el bien lo que debería preocuparte. Gracias a tu visión espiritual, sabes que solo lo bueno es permanente y todo lo demás es transitorio. Sabes que la justicia acaba disolviendo todo lo que se le opone. El poder del espíritu reina sobre todas sus antagonistas. Así pues, no deberías sentir ningún temor. Y cuando no haya en ti ni odio ni temor, entonces llegarás a entender la unidad de la vida. Di: soy consciente de que el temor no es propio de Dios, ya que contradice la presencia divina, repudia el amor infinito y niega el bien ilimitado. El temor no es una persona, un lugar o una cosa, es solo un impostor al que le he creído. Lo he albergado durante tanto tiempo que me ha llegado a parecer algo real. Hoy repudio todo miedo, renuncio a todo pensamiento de odio, entro en unión consciente con el espíritu, acepto el bien como supremo, positivo y absoluto. Con alegría comienzo las actividades de este día. Recuerdo sin pesar los hechos de ayer y con confianza miro adelante hacia el mañana, porque hoy mi corazón está libre de todo temor. Atados de pies y manos, todos estamos sometidos a los dictados de la libertad. La libertad nos obliga, pero como tal libertad que es, también nos deja que creamos todos aquellos condicionamientos externos que acaban por limitarnos. Del mismo modo, nos capacita, además, para disolverlos y hacerlos desaparecer. No basta con decir que atraemos aquello que pensamos, sino que nos convertimos en aquello que pensamos. Y atraemos aquello en lo que nos hemos convertido. Siguiendo la ley de la mente, inherente a nosotros mismos, hacemos crecer todo aquello que alabamos. Alábate a ti mismo,
para pasar de la debilidad a la fortaleza, de la ignorancia a la inteligencia, de la pobreza a la abundancia. Es tanto el poder de los buenos pensamientos que estos hacen que desaparezca todo cuanto no se les parece. Ernest Hone.